¿Arrancamos? Sí, sí, yo me... Sí, por Bueno, favor, muy Cecilia. buenas tardes, ahí vamos, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, gracias por la presencia, gracias por responder a esta invitación de esta publicación tan querida, como dijo Juan. Voy a disentir en que no es darlo a luz, sino que en realidad fue gestado y dio a luz en tiempos pre-pandemia y que nos encuentra ahora mediados por la virtualidad para presentarlo, para su presentación, aún así, muy felices y además con más alegrías todavía, pero no voy a spoilear yo tampoco, los dejo a los compiladores que después nos den las buenas noticias. Bueno, queremos agradecer a quienes van a ser sus presentadores, a las autoridades de la facultad, que se encuentran presentes, del área editorial, del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales, que es donde se desarrollaron los proyectos de los cuales devienen los artículos que fueron compilados en este libro, autoridades de la universidad también, que tenemos acá presentes, colegas, amigos, y a todos quienes han querido sumarse, interesados en esta publicación, lo muestro así, tal cual, harían en la televisión, que realmente para los autores, que también estamos presentes aquí, es tan querida, una publicación tan esperada que ya contarán su historia, y felizmente la tenemos en nuestras manos. Bueno, señor decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, Bien. Fernando, te Bueno, escuchamos. buenas tardes. Bueno, me toca hacer una presentación institucional, entonces en ese sentido no puedo menos que felicitar. Ay, no sé si me quedé. Juan. Sí, creo que tuya, Fernando, por Ah, eso. Podés arrancar de nuevo, porque bueno, llegaste a institucional y después se cortó. sí, desapareció el Zoom por un momento. Bueno, comienzo de nuevo. No, decía que realmente, ¿no? Como facultad es un orgullo que realmente un grupo tan amplio de docentes e investigadores hayan desarrollado este trabajo y, como decíamos recién informalmente, eh, el hecho de que sea publicado marca una gran diferencia en lo que hace precisamente no solo a la idea de difusión de los resultados, sino a que cada trabajo con fundamento en realidad sirve de base para futuros desarrollos. Así que bueno, en ese sentido que por otro lado, digamos, sea atinente a un área fundamental en la formación de arquitectos y de arquitectas, nos llena de satisfacción. Pero no puedo dejar de hacer una nota histórica, porque en definitiva el propio título, Políticas, Paisajes y Territorios Vulnerables, me remite a un afiche que periódicamente poblaba el corredor del antiguo IDEAB, y que era precisamente del curso que brindaba la arquitecta Isabel López, hoy profesora consulta de la facultad, precisamente sobre arquitectura y paisaje, ¿no? Que fue una experiencia pionera en el ámbito de la facultad, de la misma manera que los estudios urbanos en un ámbito institucional lo fueron, ¿no? En ese sentido también está un poco en mi memoria detrás de estas iniciativas, en el origen de estas iniciativas, obviamente la figura de Néstor Bono. Y en esta idea
en realidad remontarme a una experiencia lejana en años, creo que se refleja plenamente en la obra, porque notarán las diferencias de franjas etarias que se reúnen en esta obra. No voy a hacer un ranking de edades, pero es notorio que hay desde personas muy formadas y con larga trayectoria en la docencia y en la investigación, a jóvenes que realmente, no digo que están haciendo sus primeros pasos, pero ya el hecho de que las recuerde como estudiantes marcan precisamente esa variedad de edades. La otra cuestión interesante también es la diversidad de abordajes, ¿no? Entonces, en ese sentido también la idea que fundó inicialmente el IDEAB era que, bueno, precisamente cada unidad iba a reunir especialistas en determinadas temáticas, y en realidad a la luz de la reforma de la investigación como producto también del nuevo estatuto de la universidad del 2008, y que ha hecho posible en realidad que cada instituto, centro o laboratorio tenga una total autonomía. En realidad es cada una de esas unidades las que precisamente reúne a investigadoras e investigadores con distintas miradas y de distintas perspectivas. Entonces, realmente todo esto es muy claro en la obra. La idea de que precisamente, yo sé que entro en un terreno que es comentar un poco el libro, pero no puedo dejar de hacerlo después de haber recorrido sus páginas. El hecho de que precisamente el paisaje, que en una tradición decimonónica está asociado básicamente a la contemplación, precisamente esta obra lo coloca en la escena de la gestión política, digamos, básicamente como la idea de una valoración de lo que hay y una potenciación a partir de una intervención política, y en todo caso de su recuperación para los sectores más vulnerables. Así que realmente es una obra que en su originalidad y rigor, y vuelvo un poco al rol institucional, enorgullece sin duda a nuestra facultad, y en definitiva demuestra el crecimiento y la maduración de un área que, digamos, va teniendo un desarrollo en paralelo en el campo de la docencia, de la investigación y de la producción. Así que bueno, básicamente mis felicitaciones al conjunto del grupo, a quienes, no formando estrictamente parte de la obra, todos sabemos que detrás de cada obra están también en las discusiones, los intercambios que se realizan con otros actores, me imagino, dentro y fuera del propio centro de investigaciones. Así que bueno, la última referencia tiene que ver un poco, no es exactamente a la situación, pero sí un poco a algunos emergentes de esta situación, que hace que estemos presentando un libro físico a partir de esta presentación a distancia. Y esto, bueno, puede resultar en alguna medida en este momento
extraño, ¿no? La idea de, en el momento en que todos los esfuerzos son puestos en la virtualidad, en la comunicación a distancia, aparece un libro en formato físico. Y acá, bueno, no puedo dejar de ser autorreferencial en el sentido en que Juan tuvo la gentileza de alcanzarme el libro en pleno aislamiento, y fue en realidad el único libro nuevo que tuve, nueva adquisición que tuve en estos días que habían estado, y lo siguen estando, poblados de virtualidad y de PDFs o de escaneos. Y realmente, al margen del contenido, o complementariamente con el contenido, su lectura, no voy a caer en el romanticismo que comparto, ¿no? Que tiene que ver con el olor a la tinta, con el lomo en la biblioteca y demás. Pero, digamos, realmente fue como un remanso en días que estuvieron omnipresentes las pantallas. Entonces el hecho de recuperar la lectura en momentos y en lugares físicos le dio también una especial significación. Así que bueno, mis felicitaciones y muchas gracias por otro lado a quienes han contribuido a este logro. Nada más. Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a escuchar a Fernando Aliata, el director del área editorial. Yo, previo a escucharte, Fernando, quiero, ahora que estamos con el área editorial, agradecer personalmente a Anita Gómez Pintus, porque con Anita fue con quien cruzamos codo a codo los correos y los trámites y las idas y vueltas que hacen, que son un poco la trastienda de todas estas publicaciones, y para que estas publicaciones lleven a una concreción. Así que, Anita, de nuestra parte, muchas gracias. Bueno, Fernando, te escuchamos. Bueno, en principio, bueno, como director del área editorial, para mí también es un orgullo poder presentar el libro que ha realizado el Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales de la Facultad. Creo que es un trabajo oportuno que aparece en un momento como el actual, donde una vez que hemos podido verificar los problemas estructurales de la región metropolitana, en la cual la región de La Plata está inserta. Es decir, ¿por qué? Claramente pudo notarse en estos meses la falta de coordinación para definir políticas y estrategias para enfrentar la pandemia, más allá de las diferencias partidarias y los estilos de gobierno. En el confuso lenguaje de los funcionarios y los comunicadores sociales no se entendía muy bien qué era la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma, o en nuestro caso particular, dónde se ubicaba la región de Gran La Plata, de la que formamos parte. En realidad esto pone al descubierto las características de un territorio en el cual el crecimiento cada vez más profundo de la metrópoli obliga a repensar nuestro rol como capital de la provincia y las posibilidades de encontrar un proyecto para una ciudad que ha sido olvidada e invisibilizada por nuestros gobernantes desde hace mucho tiempo. En ese sentido, los trabajos del grupo que conforman el volumen nos muestran con claridad la evolución de la región La Plata en los últimos 20 años, tomando en cuenta dos rasgos esenciales que han caracterizado las transformaciones: el impacto de la globalización y el cambio climático. En este contexto crítico emergen dos variables que también son producto de nuevos enfoques sobre el territorio y la ciudad: el paisaje y el patrimonio cultural. A partir de una muy útil introducción que describe las características actuales del área, se despliegan en 3 secciones los trabajos de los integrantes del grupo con una perspectiva pluridisciplinar, tratando de incorporar las nociones de paisaje, ambiente y patrimonio a la matriz de ordenamiento territorial. Y si la noción de paisaje en todas sus variantes es la que nos permite verificar el impacto del proceso de globalización en el territorio, y en el trabajo del equipo es central la noción del paisaje cultural, y la atención renovada hacia la estructura de este territorio es lo que posibilita también analizar la vulnerabilidad de la región,
el riesgo hídrico creciente también por el efecto climático. Es decir, estos son los factores. Lo interesante es que esta caracterización se cruza con el análisis de la estructura poblacional para verificar cómo los abruptos cambios ocurridos en las demás dimensiones influyen directamente sobre la vida de los vecinos, el empleo y el desenvolvimiento económico. Es decir, el trabajo se divide en tres. En la primera parte se analiza pormenorizadamente qué cambios se produjeron a partir de la implantación del modelo de globalización y qué impacto tuvo en el paisaje cultural, en el ambiente y en la economía. Es así como la investigación aborda los tópicos fundamentales de esta transformación. Los desarrollos inmobiliarios no solo urbanos, sino a partir de la modalidad de los barrios cerrados, la infraestructura para la movilidad que surge del incremento de las autopistas y otras vías de comunicación, los espacios para las nuevas formas de producción y consumo. Y en este caso el paisaje sirve para producir una mirada holística que permite aglutinar un complejo escenario de transformación como el que hemos vivido en los últimos 20 años, ya que muchas veces el problema ha sido abordado desde visiones parciales. La idea de la segunda parte, en cambio, es encontrar las diversas unidades de paisaje que constituyen la región y caracterizan sus elementos fundamentales, los llamados catálogos de paisaje que deben ser las bases de sustentación de una política territorial. En los diversos capítulos de esta sección, los autores analizan la región La Plata, caracterizando estas unidades de paisaje a partir de su secuencia histórica, para luego realizar un trabajo detallado en una de las unidades, el bosque platense, en el cual se ensayan alternativas proyectuales e identificación de áreas de valor patrimonial. La última parte de la investigación aborda directamente la problemática ambiental y la vulnerabilidad de la región frente al fenómeno de las inundaciones, un fenómeno que se ha visto acrecentado en los últimos años por el cambio climático. En esta sección, los investigadores elaboran una cartografía de riesgo a partir de los principales eventos pluviales de las últimas décadas, un material que debería formar parte de cualquier futuro proyecto de gestión territorial. Así es como la investigación analiza en detalle las cuencas del Arroyo del Gato, del Maldonado, y sugiere estrategias de ordenamiento territorial y criterios de diseño para mitigar los efectos sobre el territorio. Es interesante señalar que esta amplia mirada multidisciplinar está avalada por las características del grupo de investigación, donde concurren armoniosamente varias de las subdisciplinas que conforman las incumbencias de la arquitectura, de la investigación en arquitectura. Así es como encontramos entre los integrantes del equipo planificadores, especialistas en paisaje, patrimonio, historiadores, así como proyectistas y docentes e investigadores del área de comunicación. En un entorno que ha sufrido cambios dramáticos y profundos en los últimos años, este tipo de trabajos son necesarios como insumos que deberían constituir la agenda pública para enfrentar un incierto futuro producto de la crisis irresuelta de nuestra región y de la Argentina toda. Más allá de las graves disidencias que divide el mundo político, la producción científica debería formar parte de un consenso general, de políticas de Estado que trasciendan la contingencia cotidiana. Las investigaciones que produce nuestra universidad, la segunda en importancia en nuestro país y la primera en muchos aspectos, deberían poder articularse con las políticas públicas mucho más claramente, y esto continúa siendo una asignatura pendiente. Y si bien no podemos dejar de decir que algunas veces esto fue fragmentariamente posible, la mayoría de las veces la ciencia aplicada a los problemas de la región no obtuvo la atención deseada y necesaria. Todos tenemos la esperanza que esto pueda revertirse en los próximos años. Finalmente, solo me queda agradecer a los autores por la invitación, y también desde el área editorial debo citar la labor de Ana Gómez Pintos como coordinadora, el apoyo de las autoridades de la facultad a nuestra tarea, y del editorial Diseño, que materializó finalmente este interesante y sugerente libro. Así que bueno, muchas gracias por mi parte, me siento muy contento de estar acá y poder festejar finalmente este logro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a escuchar a quienes convocamos como comentaristas del libro, Patricia Pintos y Alfredo Conti, que están presentes y que además queremos agradecer especialmente por haber respondido tan generosamente a esta invitación. Voy a leer una breve presentación de ambos. Bueno, Patricia es profesora y licenciada en Geografía por la Universidad Nacional de La Plata.
máster en la ciudad, políticas, proyectos y gestión, Universidad de Barcelona. Doctoranda en geografía por la UNLP, profesora titular en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, investigadora también en la misma casa de estudios, subdirectora del Centro de Investigaciones Geográficas que integra el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, UNLP CONICET, docente de posgrado en las Universidades Nacionales de La Plata, Buenos Aires y Mar del Plata, y responsable de convenios con instituciones nacionales e internacionales. Patricia, te escuchamos. Muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes a todos y a todas. Me siento muy halagada por esta invitación a comentar el libro Políticas, Paisajes y Territorios Vulnerables, 3 miradas sobre el Gran La Plata, compilado por Isabel y Juan Carlos. Y además me siento como en mi propia casa un poco también porque soy docente en la facultad, así que me siento bastante cómoda y muy contenta de compartir este momento con ustedes. Siempre es una alegría presentar un libro, que como bien se dijo, es el producto del trabajo, de una construcción colectiva, de un grupo de investigadores con diferentes sabemos todos del esfuerzo que significa producir un libro. Yo tengo algunos en la espalda, así que sé muy bien el esfuerzo que significa llegar al producto final, al borrador final, que finalmente va a la imprenta y ve la luz, digamos, ¿no? Así que me congratulo por este momento, que es el resultado de muchos años de trabajo, además, como después veremos, como el resultado de varios años de trabajo, ya que este libro compila la producción del equipo a lo largo de varios proyectos de investigación, digamos, ¿no? Y interesante también porque, como decía Fernando Aliata recién, se advierte con claridad de los perfiles, de quiénes son los autores, las autoras, porque fundamentalmente son autoras. El único autor es Juan. Los diferentes perfiles de quienes han escrito el libro se advierte con claridad, y eso es muy interesante, que un grupo de trabajo pueda dar cuenta de expertices particulares abonando a un proyecto en común. Esto me parece muy interesante también. Bueno, quisiera hacer un comentario inicial antes de referirme un poco más en detalle sobre la estructura y contenidos del libro. Sobre él quiero rescatar 2 aspectos que me parecen muy relevantes. El primero es que el libro actualiza perspectivas de abordaje sobre un campo de conocimiento en el cual ambos compiladores, en particular, tienen una dilatada trayectoria. Me refiero al ordenamiento urbano y territorial, incorporando como perspectiva de abordaje al paisaje cultural, como bien señaló también Fernando recién, y lo hacen desde una postura crítica de los abordajes más tradicionales. Este es un elemento sobre el que los autores son bien categóricos, con buenos argumentos, pero ya volveré más adelante sobre esto. El segundo elemento que quiero señalar es que se refiere a que el libro da cuenta de un proceso investigativo con el timing necesario para recuperar temas que irrumpen en la agenda pública por imperio de su relevancia social. Como dirían Oslak y O'Donnell, por tratarse de cuestiones socialmente problematizadas. Me refiero a la incorporación de la problemática de las inundaciones, luego de aquel evento extraordinario que asoló nuestra ciudad, aquel fatídico abril de 2013. Me interesa resaltarlo también en el sentido de la responsabilidad que les cabe a las universidades públicas. Recién Fernando hacía referencia a la importancia que habría, o lo importante que sería que la gestión, digamos, asumiera las producciones de la universidad en los procesos de gestión y transformación de los territorios, ¿no? Esto
sabemos que pocas veces ocurre. Pero bueno, digo que me interesa resaltarlo en el sentido de la responsabilidad que tienen las universidades públicas en estar atentas a ofrecer sus capacidades técnicas en la investigación de problemas relevantes para las comunidades de las que forman parte. Y en ese sentido, el libro recupera dos ideas que a estas alturas, el ordenamiento del territorio y el urbanismo, ya no pueden soslayar, que son los efectos del cambio climático, que no son una amenaza lejana, como parecía hasta hace muy poco, tampoco el resultado de voces agoreras sin fundamento, ni mucho menos la preocupación de unos pocos activistas ambientales trasnochados, ¿no? Y por otro, que los territorios en los que se asienta el área urbanizada en nuestra región son territorios que podríamos llamar, con muchos otros autores que vienen trabajando sobre esto, territorios hidrosociales, con legalidades naturales muy marcadas, que deben formar parte de cualquier iniciativa planificadora de la ciudad y el territorio. Estas dos cuestiones me parece que son una mirada un poco transversal del libro que yo quiero rescatar con mucha fuerza. Adentrándonos un poco más en el texto, lo primero es decir que, como se advierte en la presentación, no se trata de un único texto con un eje vertebrador. En todo caso, el eje vertebrador es el territorio sobre el cual opera y trabaja el libro, la región del Gran La Plata, visto como una región con características metropolitanas, insertas, como bien dijo Fernando, en las dinámicas de la globalización, con todos los desafíos y conflictos que ello implica. La organización de los capítulos que integran el libro hace que este pueda leerse como una compilación de tres libros, de tres pequeños libros, podríamos decir, que dan cuenta de otros tantos proyectos de investigación desarrollados entre los años 2006 y 2017. Por esa razón es un libro y a la vez varios libros. De los muchos aspectos que yo podría resaltar acerca de la obra, quisiera detenerme un poco sobre los elementos que caracterizan a cada una de las partes. El primero, es que puede decirse que se trata de un excelente estado del arte sobre las políticas territoriales de la región Gran La Plata. Hay en este texto un cuidado diagnóstico que llega casi hasta nuestros días y que permite adentrarnos con rigor al cuadro de conflictos que presenta la región, a nivel de estructura poblacional, empleo, infraestructuras, movilidad, dinámicas de crecimiento, conflictos ambientales, etc. No exagero si digo que en este aspecto actualiza el estado de conocimiento de la región en su faz territorial. Y esto es particularmente relevante para mí porque acerca el hiato con la prolífica producción de conocimiento que sobre esto hubo en ocasión del Centenario de La Plata. Este libro es un puente con esas publicaciones de valía, y esto lo quiero señalar muy especialmente porque hay mucho que no tengo posibilidad de ver una producción escrita que de alguna manera sistematice este volumen de información con este rigor y de esta manera como pudimos ver hace varias décadas atrás cuando ocurrió el centenario de la ciudad. Como parte de esta reflexión, se expresan interesantes críticas a las políticas de ordenamiento en el período que marcan el carácter fragmentario o escasamente integrador de ellas. El ordenamiento territorial, vestido con los ropajes de los paradigmas de la planificación emergentes en los últimos años, se revela aún como dominantemente sectorial y lo que resulta de relevancia para los capítulos venideros, totalmente autocentrados en los propios municipios, y por ellos carentes de las intersecciones que serían necesarias para abordar el sinnúmero de problemas que los aquejan como región. Esta es una cuestión que aparece como muy fuerte en el primer capítulo. La coordinación de políticas en conjunto de estos municipios a los que une la historia a innegables vínculos regionales es todavía un propósito incumplido, aunque extremadamente necesario, como hemos podido ver, sobre todo a la luz del desastre del 2 de abril de 2013.
Un segundo elemento es una decidida apuesta teórica por la mirada del paisaje, tan cara para la geografía cultural, yo que provengo del campo de la geografía, que abreva en clásicos de comienzos del siglo XX como Sauer, y que llega muy fortalecida, teórica, en los debates teóricos hasta nuestros días. En esta línea, rescato del texto la definición de paisaje que los autores aportan de Ábalos cuando él mismo dice: el paisaje no es otra cosa que la proyección de la cultura sobre la naturaleza. Por lo que se pone de relieve que el paisaje cultural, ahora cultural, da cuenta del conjunto de acciones de transformación que la labor humana introduce en un cierto territorio. Esto aporta una mirada que va un poco más allá de la consideración del territorio como espacio apropiado, a la que estamos más acostumbrados, resultado del conjunto de relaciones de poder abordado por el ordenamiento territorial clásico de matriz racional normativa. La irrupción de esta mirada de paisaje como imagen buscada del territorio propone un abordaje más integral que incorpora aspectos subjetivos, con el observador como protagonista principal. Se dice que el paisaje es un palimpsesto, figura que a mí me resulta muy evocativa y me gusta mucho, el producto no planificado de la actividad humana y por ello nunca acabado, sobre el que se puede operar para modificarlo. La propuesta que subyace es la de integrar el paisaje en las políticas de ordenamiento territorial y urbanístico y en las diferentes políticas sectoriales referidas a la cultura, a lo social, al ambiente, al medio rural, así como todas aquellas que pudieran tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje. En el texto, esta cuestión del paisaje no se reduce a cómo decodificarla en el debate teórico interdisciplinario, lo cual ya sería muy valioso de por sí, sino que avanza en propuestas metodológicas de aproximación a partir de esta mirada. Y explícitamente apunta a su utilidad para definir criterios de análisis de intervención en distintas escalas. La escala territorial asociada al macropaisaje, donde se avanza en la identificación de unidades de paisaje, y la escala intermedia, haciendo foco sobre unidades de paisaje referidas como unidades de atención especial. Sobre esto, en uno de los capítulos, a partir de la configuración y organización espacial del territorio, se ofrece un interesante ejercicio de delimitación de paisajes con un mismo carácter, a partir de los cuales es posible hacer zoom por aproximaciones sucesivas y encontrar unidades más pequeñas hasta llegar a los micropaisajes. Utilizan como instrumento válido y con una trayectoria, con un recorrido muy reconocido, el catálogo de paisaje, inspirado en la Carta Europea del Paisaje y en los catálogos de paisajes de Cataluña, en base a 3 elementos: las variables físicas del territorio, la evolución histórica de ese paisaje y la valoración que hace la población local sobre ella. ¿Cuál es el aporte de esa mirada? Como bien se dice, acercar un abordaje diferenciador antes que homogeneizador. Esto significa darle una oportunidad a la planificación de poder armonizar sus propuestas con los paisajes culturales que son el presente, pero que también son pretéritos. El libro hace también un aporte a partir de un ejercicio de investigación, experimentación proyectual, inspirado en el urbanismo paisajístico, propuesto por Corner, para un espacio emblemático de la región, un espacio de articulación también de la región, que es el Paseo del Bosque de La Plata. No voy a entrar en los detalles del método que exceden esta presentación, pero sí decir que constituye una valiosa forma de acercamiento al conocimiento del problema. Finalmente, el ejercicio alcanza al nivel de la microescala, donde el micropaisaje se revela como una unidad de observación sustantiva del proyecto patrimonial. En ese juego de cajas chinas que nos permite el acercamiento a las diferentes escalas de paisaje, aparecen formas de aproximación a los problemas y capacidades diferenciales de actuación. Y esto me parece de sumo interés, como aporte del libro. En su tercera parte, el libro da un giro hacia la identificación de los territorios vulnerables. No dije nada acerca del título, pero me parece que el título es tremendamente evocativo y rico en relación a los contenidos del libro.
Pero bueno, digo que da un giro hacia la identificación de esos territorios vulnerables, en la constatación de que habitamos en territorios hidrosociales en riesgo por los efectos del cambio climático. El inicio del proyecto coincide con la poscrisis debida a los devastadores efectos de las inundaciones de abril de 2013, con dos proyectos que forman, digamos, que alimentan o enriquecen las aportaciones que aparecen en los capítulos. Y ahí el equipo asume el desafío de aportar a la comprensión del desastre y a pensar en estrategias disciplinares y transdisciplinares que ayuden a evitar nuevos desastres en el futuro. El capítulo que abre esta sección recupera los análisis de la sociedad del riesgo y los aportes de la teoría social del riesgo causada por Beck, ampliamente trabajada en Argentina por el grupo Pirna, que dirige Claudia Nathanson. En esta parte del libro se aborda un conjunto de metodologías y estrategias basadas en un análisis muy adecuado y preciso del tema, que se hace explícito en el reconocimiento que este paisaje al que referimos antes, un paisaje configurado al ritmo del crecimiento del aglomerado urbano, tiene en relación a una geomorfología de mínimas pendientes modelada en tiempos geológicos por la ingresión marina, sobreconstruyéndose sobre una hidrología regional parcialmente oculta por la infraestructura urbana y por modalidades de ocupación del territorio, la mayor parte de las veces estas reñidas con las legalidades de la naturaleza. De que la planificación urbana, la espontaneidad de ciertos procesos de avances de la ciudad y las particularidades de ciertas prácticas productivas, sobre todo en territorios periurbanos, contribuyen a complejizar. Como decía antes, el libro despliega las categorías y conceptos de la teoría social del riesgo para llegar a esta idea de riesgo hídrico que marca de manera indeleble a esta tercera parte del libro. Y por supuesto, las acciones de mitigación que se desprenden, identificadas como medidas estructurales y no estructurales, donde se resalta la importancia de las segundas frente a la entronización de las primeras, como aquellas que todo lo resuelven. Me interesó particularmente el énfasis y los buenos argumentos sobre cuánto puede hacerse desde el diseño y la aplicación de las medidas no estructurales para afrontar el riesgo. Lo que sigue es un conjunto de capítulos muy bien secuenciados, que parten del mapeo de las áreas de vulnerabilidad de la región, los aspectos metodológicos que hacen a la construcción de una cartografía de riesgo, la identificación de un conjunto de estrategias de mitigación con foco en las cuencas del arroyo Maldonado y el arroyo del Gato, y un capítulo de cierre que retoma la necesidad de abordar integralmente el ordenamiento, la planificación y la gestión, para lo cual aporta un conjunto de criterios que hacen a una adecuada gestión del riesgo de inundaciones. Cerrando ya este comentario, y reafirmando que este texto me parece un importante aporte al conocimiento sobre estos temas, solo decir que el libro nos habla de un conjunto de categorías y conceptos: espacio, territorio, paisaje, paisaje cultural, ambiente, naturaleza, riesgo, vulnerabilidad, articulaciones interjurisdiccionales, integralidad de enfoques, y otros tres conceptos que son transversales, con los que el libro abre el primer capítulo y cierra el último: ordenamiento territorial, planificación, gestión. Categorías y conceptos que los profesionales que hacen urbanismo deberían revisitar en la clave reflexiva y crítica que nos proponen los autores. Espero que este libro circule y se lea mucho, ese es mi deseo. Muchas gracias por haberme invitado a comentarlo. Gracias a vos, Patricia, ojalá que circule, que se lea mucho, que así sea, bienvenido sea. Bueno, gracias a vos por responder a la invitación. Les leo una breve presentación de Alfredo Conti, arquitecto especializado en conservación y gestión del patrimonio. Es investigador honorario de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, donde dirige el Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente. Profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, donde dirige el Instituto de Investigaciones en Turismo.
Desde hace 2 décadas actúa como experto del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, y consultor de UNESCO en evaluación, seguimiento y asesoramiento sobre sitios, patrimonio mundial en América Latina y el Caribe. Alfredo, muchas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Y por supuesto quiero comenzar con un agradecimiento a Isabel y a Juan Carlos por el hecho de haberme invitado a participar en la presentación de este libro. Un agradecimiento también a las autoridades de la facultad y del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales, porque me da la ocasión, bueno, no solo de hacer algunos comentarios sobre esta obra y lo que esta obra propone y aporta, sino también, bueno, de volver a encontrarme con muchas caras amigas y conocidas que muchas veces nos cruzamos periódicamente, pero no tenemos ocasión a veces de conversar o de compartir momentos importantes y agradables como este. Ahora, bueno, soy el último, lo cual, como ustedes saben, puede tener algunas ventajas y algunas desventajas, ¿no? Las ventajas son que ya escuché lo que dijeron los demás, pero también las desventajas es que algunas cosas claves que tenía previsto decir ya han sido dichas, creo que no tiene sentido repetir muchas, con lo cual yo iba tomando nota, tachando algunas cositas. Pero les comento esto, que cuando Isabel y Juan Carlos tuvieron la gentileza de invitarme a participar en la presentación, y bueno, recibí el libro y le di una primera mirada, yo hice una lectura desde mi campo, que es la preservación, la conservación y la gestión del patrimonio. Hay una parte del libro que se me escapa, más francamente, que es la tercera, todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad, con el riesgo hídrico. Yo decía, bueno, ahí por supuesto es poco lo que puedo aportar o lo que puedo decir, pero me interesó particularmente el enfoque, ya desde el título mismo, ¿no? Políticas, paisajes y territorios vulnerables, centrado en la idea del paisaje, y más particularmente en la idea del paisaje cultural, porque este concepto del paisaje cultural es uno de los que más se ha abordado, discutido, reflexionado y aplicado en el campo específico del patrimonio cultural desde la década de 1990. Ahora vamos a hacer algunos comentarios más específicos, pero todo esto lo digo para decir que en todo caso mis comentarios y la evaluación de los aportes que el libro, la valoración de los aportes que el libro hace no solo al campo académico, sino básicamente al campo de la gestión, están vinculados con esta mirada de lo patrimonial. Ahora, creo que es necesario que también aclare un poco de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio, ¿no? Porque creo que también es un término que presenta hasta ciertos límites difusos en la actualidad, inclusive fíjense que ya lo utilizamos sin adjetivos, ¿no? Más allá de lo que podría ser patrimonio natural, patrimonio cultural, material, inmaterial, etc., en general se habla del término patrimonio. Para lo cual, les comento que yo me paro desde, en primer lugar, lo que podría ser la definición más elemental y de diccionario, si ustedes quieren, ¿no? Un término que viene del campo de la economía, que implica en primer lugar un conjunto de bienes y que en las sociedades tradicionales particularmente eran heredados eran pasados de una generación a la otra, con lo cual el término, ya les digo, en su acepción más elemental, conjuga estos aspectos vinculados con bienes por un lado, o un conjunto de bienes, y por otro lado con eso que va pasando de una generación a otra y que en todo caso nosotros como generación actual heredamos de las que nos precedieron. Ahora, cuando hablamos de un patrimonio en el sentido al cual nos estamos refiriendo a bienes a los cuales les asignamos algún tipo de valor particular que los convierte en referentes de una identidad, de la identidad de un determinado grupo social. De ahí que la construcción de un patrimonio
comenzando por la identificación de los bienes que lo integran, consiste básicamente en la construcción de una narrativa, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de valores, estamos emitiendo un discurso. Y es una narrativa que en ningún caso es inocente o es casual, sino que todo lo contrario, es intencional, responde a determinados propósitos, responde a determinados fines o proyectos, inclusive es básicamente elaborada desde los grupos hegemónicos, en los cuales, por supuesto, está en primer lugar el poder político. De ahí que, cuando hablamos de patrimonio, y bueno, y hablar, por ejemplo, de paisajes culturales desde una perspectiva patrimonial, implica de algún modo un acuerdo social, a la vez que el patrimonio también es un territorio que pone en evidencia conflictos. Conflictos de poder, visiones opuestas de distintos actores sociales. Ahora, por otra parte, particularmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del actual, este concepto de patrimonio ha pasado por una muy notable evolución, que, para decirlo en dos palabras simplemente, les diría que pasó de lo que era la idea del monumento histórico, el monumento histórico entendido como básicamente edificios que, bueno, tenían altos valores o alta significación vinculada a hechos históricos o a cuestiones arquitectónicas, artísticas, estéticas, tecnológicas, etc. Entonces, pasó de esa mirada absolutamente restringida y monumentalista a una escala territorial, donde justamente los paisajes culturales serían la expresión quizás más cabal de esta nueva aproximación o nueva visión del patrimonio. También podríamos mencionar otra categoría, que son los itinerarios culturales, que inclusive en algunos ejemplos alcanzan una extensión intercontinental. De modo que, en una aproximación actual al concepto, estamos hablando en realidad de un sistema complejo, compuesto por o integrado por componentes tanto naturales como culturales, materiales como inmateriales, a los cuales, como decía, les asignamos determinados valores que hace que ese sistema y esos componentes se conviertan entonces en un referente de la identidad, y particularmente de la identidad cultural. Y ustedes saben que el tener conciencia acerca de una identidad y tener definida una identidad es un factor importante y es una ventaja competitiva, inclusive, por ejemplo, en los procesos de desarrollo local, ¿no? De ahí podríamos decir que aparece por qué la importancia del patrimonio, de un patrimonio entendido ya en este sentido al cual me estoy refiriendo, no ya puntual o basado fundamentalmente en componentes de alta significación, sino en esta visión integral que vincula, como decía, lo natural con lo cultural, lo material con lo inmaterial. Cuando me adentro en el libro, y ya les digo, expliqué, y quizás hice un poco extensa esta explicación, pero para dejar claro desde dónde fundamentalmente leía y me sumergía en los textos, bueno, me encontré con algo que también me resultó muy interesante, y que es esta secuencia espacio, territorio, paisaje, paisaje cultural, patrimonio. El libro deja muy claro, creo que uno de los grandes aportes que hace está en el campo conceptual, como ya ha sido dicho, en el sentido de entender justamente al territorio no solo como el espacio físico, que de alguna manera es el sustento o es la base, sino también como una construcción humana, una construcción histórica además, porque se va dando a lo largo del tiempo,
y en el cual cada generación va dejando sus huellas, ¿no? En ese sentido podemos entender al territorio como una sucesión de capas que también uno de los aportes del libro nos ayuda para esta región particular del Gran La Plata a decodificar o a deconstruir. Y ahí también tomé una frase, bueno, el territorio entendido como un espacio socialmente apropiado. Y cuando vamos al paisaje, ahí también tomé una de las definiciones sobre las cuales el libro hace hincapié, que es la imagen percibida del territorio. Pero acá también me quiero detener un momento porque hay un aspecto que también queda bien claro en el marco teórico del libro, que esa percepción, así como yo hacía referencia hace un momento a los discursos o a las narrativas que sustentan la existencia de un patrimonio, esa percepción no es inocente, no es casual, diría, no es objetiva. Está atravesada por una serie de factores subjetivos. Es decir, esto creo que queda muy claro. Es decir, cuando miramos algo, cada uno de nosotros ve algo diferente. Nosotros como arquitectos, justamente, muchas veces parados frente a un edificio, frente a un espacio público, frente a un paisaje, vemos una cantidad de cosas que una persona que quizás venga de otro campo disciplinar, o bien que tenga una formación diferente, o que carezca de una determinada formación, no la va a ver. Y además es una percepción en la cual, si bien suele prevalecer el sentido de la vista, es una percepción múltiple, ¿no? En la cual intervienen todos los sentidos. O sea, ese espacio o ese territorio no lo percibimos únicamente a través de la vista, sino también a través del oído, del olfato, del tacto, etc. Ahora, de ahí pasamos a lo que es paisaje cultural. Y creo que el libro sintetiza de una manera clarísima la evolución del concepto, introducido desde el campo de la geografía. Bueno, hace un momento se hizo referencia al famoso artículo de Carl Sauer, en el cual introduce el término, básicamente. Y aquí también tomo dos líneas del libro, porque me parecieron que sintetizan clarísimamente de qué hablamos cuando hablamos de paisaje cultural. El conjunto de acciones de transformación que la labor humana introduce a lo largo del tiempo en un territorio determinado. Ahora, acerca de esto también quisiera compartir algo con ustedes sobre lo cual yo he reflexionado, que en realidad esta idea de paisaje cultural en parte está muy atravesada por una concepción de la cultura occidental, de la cual somos parte, ¿no es cierto? Y particularmente, si se quiere, en este contexto global en que vivimos actualmente. Y digo esto por lo siguiente, porque de alguna manera Occidente y la cultura occidental han establecido una suerte de dicotomía entre la naturaleza y el ser humano, que no existe necesariamente en todas las culturas. Fíjense que en la misma ecuación que planteaba Carl Sauer en la década de 1920, él dice, bueno, por un lado tenemos el medio, que sería el espacio físico no intervenido, y por otro lado tenemos un agente, que es el ser humano. Esto es muy de Occidente, ya les digo, si pensamos en el campo del paisajismo, recordemos, por ejemplo, que el gran paisajismo francés del siglo XVII decía hay que forzar a la naturaleza, ¿no? La naturaleza hay que someterla, digamos, a esa geometrización y a esa racionalización que dio, por supuesto, como resultado algunos productos importantísimos de la historia de la creatividad humana. Pero por otra parte, esa suerte, como decía, de dicotomía o de bipolaridad, de hecho no existe en todas las culturas. En el caso de nuestro país, por ejemplo, las culturas andinas de nuestro noroeste, todavía tienen una cosmovisión en la cual el ser humano es parte de la naturaleza. Y esto sucede en muchísimas culturas tradicionales, donde si bien se acepta que el ser humano se apropia, la utiliza, la modifica, la resignifica,
pero en todo caso sintiéndose parte de ella. Y de ahí vienen una serie de prácticas como el hecho de devolverle a la tierra u honrar a la tierra por lo que la tierra nos da, u otra cantidad de prácticas que existen en otras culturas. Y digo esto ¿por qué? Porque quizás, y acá me estoy adelantando a algo que voy a decir más bien al final, pero estamos ante una región que está sometida a una serie de desafíos muy grandes, de riesgos muy grandes, que algunos fueron puntualizados, ya, por ejemplo, si pensamos en todo el riesgo hídrico, pero que quizás derivan justamente de esa visión como que el ser humano tenía el poder, o tiene el poder, o la potestad, de modificar y utilizar la naturaleza en lo que hoy llamaríamos de un modo no sustentable, ¿cierto? Es decir, la sobreutilizamos sin pensar en las consecuencias que podemos estar generando para un futuro. Ahora, volviendo a esta idea del paisaje cultural y el vínculo entre la percepción de un espacio o de un territorio y el paisaje, en realidad podríamos decir que todo paisaje es cultural, porque desde el momento mismo que lo estamos mirando, justamente atravesados por esa subjetividad, lo estamos culturalizando. Es decir, cuando nos paramos ante las cataratas del Iguazú o delante de una montaña y decimos, qué hermoso, qué bello, qué lindo, le estamos asignando valores que son claramente culturales, más allá que en el sitio propiamente dicho no haya ninguna manifestación de intervención humana. Esto en cuanto al concepto de paisaje cultural, pero ahora paso a lo que es el paisaje cultural como patrimonio, o esta categoría patrimonial que se ha dado en denominar paisajes culturales. Eso se introduce a principios de la década de 1990 y se introduce a instancias de UNESCO, justamente como parte de este proceso de evolución del concepto particularmente de un patrimonio cultural. Y en ese momento con una definición absolutamente vaga, porque decían, bueno, paisaje cultural es la obra conjunta entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Es decir, es como que había parte de ambos, parte del ser humano y parte del ambiente o del ambiente natural. Y a partir de ahí, y en el marco del principal tratado internacional que existe sobre la protección del patrimonio cultural y natural, que es la Convención del Patrimonio Mundial, se fueron elaborando entonces toda una serie de narrativas que otorgaban valores, y particularmente valores culturales, a determinados paisajes o a determinados territorios. Bueno, fíjense que desde el campo de vista del patrimonio, a pesar de que ya hace casi 30 años que se incorporó esta idea, que se ha trabajado el tema de los paisajes culturales, todavía en muchas ocasiones seguimos diciendo que es una nueva categoría patrimonial. Pero ya les digo, lo de nueva no es tanto porque haya pasado poco tiempo desde que se empezó a discutir y a reflexionar sobre ella, sino porque todavía no ha sido suficientemente valorada, comprendida e introducida, y acá me adelanto también algo que dijo Fernando Gandolfi, dijo Patricia hace un momento, en los esquemas y procesos de gestión. Menciono algo al respecto, por ejemplo, en el caso de nuestro país y en relación con el patrimonio, esta categoría o este concepto de paisaje cultural se introdujo en la legislación nacional referida al patrimonio en el año 2015. Es decir, es muy reciente. De hecho, por ese motivo es que todavía no contamos en el país con un inventario sistemático de lo que podríamos llamar paisajes culturales patrimoniales. De hecho, tenemos muy pocos que están efectivamente protegidos en ese sentido, con lo cual se trata entonces, particularmente en el campo de la gestión, tanto de la gestión del territorio como específicamente de la gestión patrimonial, de un territorio conceptual, me refiero, disciplinar, que nos proporciona todavía un campo de acción sumamente vasto.
Ahora bajo a la región, que es el tema sobre el cual se centraron los trabajos de investigación de los cuales da cuenta la publicación que hoy estamos presentando. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque dejando de lado la ocupación prehispánica, de la cual hay algunas evidencias, pero si se quiere, débiles en lo que hoy conforma la región del Gran La Plata, pero digamos que desde que el hombre blanco ve este territorio o pisa este territorio, el disparador de la construcción territorial fue un pequeño accidente costero. O sea, esa caleta o ensenada, a partir de ese momento del siglo XVI, hasta hoy, si nosotros seguimos la evolución de la construcción del territorio hasta hoy, todo estuvo basado en la existencia de esa ensenada. O sea, la ocupación durante el periodo de administración española, la presencia del fuerte, la aparición del pueblo de Ensenada, la aparición de un puerto, de los saladeros, la localización de la ciudad de La Plata, en realidad obedece a eso. La Plata está ahí y no está en otro lado, está donde está, y no en otro lado, justamente porque uno de los requerimientos importantes en el momento de la fundación era que pudiera contar la nueva capital con un puerto de ultramar. Lo cual entonces da en la aproximación actual a la lectura de este espacio de los 3 municipios que conforman la región capital, entonces toda una variedad de situaciones de paisajes en un proceso que pasa por diferentes momentos que también están muy claramente explicitados en el libro, ¿no? Si bien el libro se detiene particularmente en el periodo que comienza a principios del siglo XX, a partir de la década de los 2000, del año 2006, pero da cuenta de qué pasó antes, como decía, desde que el ser humano y particularmente el hombre blanco, tenemos que decir, se asienta por primera vez en este territorio. Y creo que acá viene lo que para mí constituye uno de los grandes aportes de estos proyectos de investigación y de esta publicación, y es proponer un enfoque no solo para entender, como decía, para deconstruir este territorio tan complejo en el cual habitamos y trabajamos, creo la mayoría de los que estamos acá, sino cómo pensarlo para el futuro. Y acá también retomo algo que fue dicho con anterioridad hoy, cómo esta idea del paisaje y este enfoque del paisaje, de los paisajes culturales, pueden servir como un instrumento para la planificación, inclusive como un instrumento proyectual. Y una idea que incluye no solo a los paisajes no urbanos, podríamos decir, del periurbano o de las zonas rurales o ribereños. Permítanme que recuerde también que a principios de la década de los 2000 se introduce otro término, que es el de paisaje urbano histórico. Eso dio lugar a muchos años de reflexión que culminaron en 2011, cuando UNESCO adoptó una recomendación sobre el paisaje urbano histórico, que en realidad no implica un nuevo tipo o categoría de patrimonio, sino que implica más bien un enfoque, una metodología, pero justamente para entender al hecho urbano en toda su complejidad, excediendo esos términos más antiguos de centro histórico, área urbana histórica, etc., ¿no? Con lo cual, para ir sintetizando y resumiendo lo que yo considero que son los aportes muy importantes que hace esta publicación. Por un lado, lo tenemos, como decía, en el campo conceptual, o sea, una visión y una comprensión del territorio a partir de los conceptos del paisaje. Por otro lado, en lo operativo, ¿no es cierto? Cómo eso puede innovar, en todo caso, los mecanismos, los procesos y los enfoques de la gestión. Después creo que hay algunos aspectos que el trabajo o esta serie de trabajos marcan muy bien. Por un lado, esa no articulación entre los 3 municipios que integran la región. De hecho, más allá de algunos intentos parciales o puntuales en algunos casos,
nos encontramos ante una región, como decía, que está expuesta a una serie de desafíos muy importantes de todo tipo, ambientales, sociales, económicos, y en la cual lo menos que uno esperaría es que las instancias gubernamentales de estos 3 municipios actúen coordinadamente. Y después otro aspecto que el libro marca muy bien, sobre todo cuando analiza las políticas y las normativas que se han ido elaborando, implementando a lo largo del periodo que particularmente analiza, es esta idea de un ordenamiento territorial sin plan. Cosa que lo deja muy claro, ¿no es cierto?, cómo de alguna manera inclusive los 3 municipios, cada uno por su lado y como pudo, y llegando a instancias diferentes, fueron respondiendo a particularmente los requerimientos que venían de la ley, del decreto provincial de ordenamiento territorial, a través de zonificaciones preventivas, ordenanzas de usos del suelo, códigos de ordenamiento urbano, pero sin el respaldo de un plan, y sobre todo de un plan para la región. O sea, ¿qué queremos o qué pretendemos que esta región sea? No solo en términos físicos, de ordenamiento físico, sino en todo sentido. ¿Cuál es la visión que tenemos para casi, yo creo que debemos andar por los 900.000 personas, creo que nos vamos aproximando al 1.000.000 de habitantes que habita en este territorio? Quizás justamente esa carencia o ausencia de un plan es parte de la vulnerabilidad que también analiza y nos presenta el tercer proyecto de investigación, lo que constituye la tercera parte del libro. Con lo cual, y ahora sí, sintetizando, creo que, reitero, es un libro que hace importantísimos aportes en lo conceptual y en lo operativo, y nos propone entonces un nuevo enfoque, ¿no?, en el cual el paisaje y el paisaje cultural aparece como un activo identitario de la región, como una fortaleza para la planificación del territorio, tendiente, por supuesto, a un desarrollo sustentable. Creo que aquí hay muchísimo para hacer en todos los ámbitos, por supuesto, en los ámbitos gubernamentales, en los ámbitos de las asociaciones de la sociedad civil, en la misma comunidad, porque debemos decir que, por ejemplo, esta identificación de paisajes y de paisajes culturales que aparecen en la segunda parte del libro, sobre ellos muchas veces no existe una conciencia, no existe un sentido de pertenencia entre el habitante y esos paisajes. Me permito recordar simplemente una anécdota casi. Hace ya unos 30 años, creo que fue fines de la década de los 80, a partir de un estudio sobre La Plata que estaba haciendo un arquitecto suizo, se hizo un ejercicio con habitantes del casco urbano de la ciudad para ver qué imagen tenían ellos de la ciudad y su territorio. Y la primera pregunta, o más que la primera pregunta, la primera propuesta que se les hacía, era que se les daba una hoja en blanco y decían, dibuje La Plata. Les decían La Plata, no la ciudad o el casco urbano. Bueno, y a partir de ahí aparecían distintas respuestas, digamos, ¿no? Pero algunas se repetían. Por ejemplo, el hecho del cuadrado que delimita el casco urbano aparecía de manera reiterada, las diagonales, por supuesto, algunos hacían referencia al paseo del bosque o a la forestación, pero nadie puso el río. Por ejemplo, el río no aparecía en ningún lado. De ahí que una segunda propuesta, previendo eso, era decir, bueno, ahora coloque al Río de la Plata en ese esquema. Y lo cierto es que mucha gente no sabía para qué lado estaba, no sabía si estaba para la 122 o para la 72, es decir, no estaba un hecho tan importante que incluso, fíjense que figura en el escudo de la Ciudad de La Plata. Si uno mira el escudo de la Ciudad de La Plata que diseñaron en el momento de la fundación, aparece el río junto con la vaca y no me acuerdo qué otro animal, digamos, todo lo que representaba la agricultura, la industria, el progreso, según la mentalidad de esa época, pero aparece el río. Sin embargo, ese elemento tan esencial, digamos, del paisaje regional,
no estaba, al menos en ese momento, ya les digo, hablo de hace 30 años, habría que ver qué pasa ahora, pero tengo ciertas dudas, no estaba en la imagen mental que los habitantes tenían del territorio. Por eso digo que esto creo que nos brinda o nos abre un camino no solo para profundizar la investigación, pero particularmente para la acción. Bueno, de ahí que, ya sí para cerrar, yo felicito realmente, a la vez que agradezco una vez más a los autores del libro por haberme invitado, pero los felicito por esta iniciativa de reunir el producto de estos 3 proyectos de investigación y, bueno, y poder ponerlo a disposición no solo del ambiente académico, sino de la comunidad, digamos, ¿no? Le auguro el mejor de los éxitos, que no me cabe duda que lo va a tener, pero particularmente le auguro el impacto, ¿no? Que esto tenga un impacto. El impacto académico no es necesario ni siquiera mencionarlo porque creo que es evidente, ya está, la sola presencia y publicación del libro nos habla de un alto impacto científico, académico, pero sobre todo yo deseo y expreso mis votos para que esto tenga un impacto particularmente en los tomadores de decisiones en todo sentido, ¿no? En los responsables de la gestión del territorio, la planificación, el proyecto del territorio, y que, bueno, y otros más que puedan aparecer, podamos el ordenamiento del espacio, pero con la visión de un plan. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, a vos, y tal como con los deseos de Patricia, que así sea. Gracias nuevamente por responder a la invitación. Bueno, y vamos a cerrar con los responsables de habernos llevado, tal como vos dijiste, a reunir este material, y a los que ahí, no voy a decir no fueron arriando, pero estuvieron detrás nuestro para que este material estuviera reunido. Sus compiladores, Isa, te escuchamos. Bueno, primero, muchísimas gracias por haber aceptado la crítica al libro, que de crítica fue todo elogio, tomando que la crítica puede ser también un análisis más maligno. También al decano y a Fernando Aliata. Me encantó escucharlos. Primero, porque hace tanto que está escrito que ya no lo quería ni ver, o sea que fue como un refresco de memoria. Y segundo, que en realidad decirles que todo esto que dijeron, en realidad fue la voluntad nuestra. En principio, conceptualizar el territorio de distintas formas, trabajar con todo el equipo, al que felicito también. Les voy a decir, el que más arriaba era Juan. Yo, a los más jóvenes. Pero en principio les agradezco por todo lo que han hecho a la gente de la facultad, y a Patricia y a vos, Alfredo, porque me encantó escucharlos. O sea, escucharlo de otro suena más lindo que lo que uno puede hacerlo. Les agradezco de todo corazón. Segundo, que para mí es como mi último trabajo en la facultad, aunque sigo en este momento trabajando, así que me emociona también. También me emociona que me haya seguido Juan en mi locura, porque yo lo que quería hacer en realidad era mirar el territorio desde distintos lugares, que siempre me apasionó. ¿Por qué? Porque en realidad entiendo que el territorio es un patrimonio, todo es un patrimonio, porque todos nos merecemos vivir en lugares dignos. Entonces, hace poco, no sé, le contesté mal a uno que entendía el patrimonio como mucho más chiquito. Yo creo que mirar el territorio, trabajar en la planificación, en el urbanismo,
significa armar lugares dignos para que todos vivamos. Y esa es la intención de tener todas estas miradas, que en realidad yo muchas veces la quise hacer, por ejemplo, tener la mirada de paisaje, tener la mirada de riesgo, que ya lo habíamos hecho en otros lugares, y me parece que en este libro se compiló todo, gracias a que tuve muchos locos que me siguieron, y yo creo que también se dio que se empezaban a abrir otros aspectos conceptuales que no estaban anteriormente. Y en ese sentido sí, creo que ha sido un periodo muy fructífero, más que el ordenamiento territorial funcionalista que venía desde hace tiempo. Entonces, la gran pregunta es cómo hago o cómo hacemos para articular todas esas miradas y cuáles son mejores para determinados espacios o determinadas comunidades, etc. Esa fue la preocupación y la verdad que no pensé que les había parecido tan bien, pero claro, es como, yo ya me lo había olvidado. También quiero agradecerle a Juan, que me ha seguido, y a todos, estoy muy emocionada, que me ha seguido, a todos. Las chicas, es cierto, somos casi todas chicas, a Cecilia, que en este momento, además de ser autora, ha sido locutora y presentadora de ustedes, y nada más. Podría decir un montón de cosas, pero ya lo han dicho ustedes. Digamos, aparte han interpretado lo que quisimos hacer. Y yo creo que hay que seguir aquellos que todavía siguen en carrera, tienen que procurar modificar esas formas de utilizar el territorio tan banales y tan sin importarles la gente. Lo digo porque desde hace muchísimos años yo estaba preocupada por ese tema. Y por el incendio de YPF. Y el 2 de abril yo estaba afuera, lo vi por televisión, no podía creer lo que estaba viendo. O sea, era como una maldición hecha realidad. Entonces, el haber logrado tener gente que pudiera continuar con lo que a mí me importa, me parece muy lindo. Perdón. Que hable Juan. Bueno, Bueno, Isa, espera, Juancito, voy a hacer una aclaración en nombre de todos los integrantes, porque Isa, para los que nos escuchan, que no son del grupo, que es el último trabajo, no te lo creemos ninguno de nosotros, porque seguís trabajando codo a codo cada reunión que tenemos y cada proyecto en el que estamos haciendo. Así que esto que parece como una despedida, aclaro que no es así, porque Isa está en cada trabajo que nosotros continuamos, y nosotros también te agradecemos muchísimo el estar al lado nuestro y todos tus aportes, y eso, seguir estando, y las energías que le ponés cada mañana cuando decidimos reunirnos temprano, y ahí estás. Así que bueno, perdón Juan que te interrumpí, no, pero quería que quedara en claro que es una laburante más, con todos nosotros. Ceci, quiero que nombres a todos, por favor, a todos los que... ¿A los autores? Sí, para la gente Ahí que ya nos los escucha, nombro. porque en realidad... Ahí está, dale. Dale, ahí los nombro. Mira, María Marta Versa, María Cristina Domínguez, Juan Carlos Etulain, Sara Rosa Fisch, Cecilia María Giuso, Alejandra González Bifis, Estefanía Jauregui, Isabel López y Daniela Vanessa Rotger. Bien, esos somos los autores. Ahora, Juan, tenés el cierre todo tuyo. Gracias, Cecilia. Faltaba comentar que la tapa fue diseño tuyo, que lo iba a decir Isabel, pero se emocionó y quedó claro yo. Me olvidé todo. Sí, como
parte, a mí me toca el agradecimiento, porque ya lo han dicho todo mis antecesores, y bueno, en principio a todos los presentes, que hemos llegado a ser 74 personas, para nosotros el acompañamiento que hemos tenido es muy importante porque alienta a continuar en este esfuerzo que venimos haciendo. Bueno, a Fernando Gandolfi, que no sé si referirme como decano, porque realmente para mí es una persona que quiero mucho, me ha acompañado siempre, estamos en la gestión desde distintos lugares, desde 2001, me parece que arrancamos con Fernando, y en este caso en representación de la facultad y la universidad, pero bueno, yo lo considero un amigo, siempre ha estado acompañando cada momento. A Fernando Aliata, otra persona que reconozco y que valoro mucho, que quiero mucho, y Ana Gómez Pintus, quien han hecho que este libro, desde la editorial, pueda ser un material que salga desde la facultad. Y eso me parece que para aquellos que tanto trabajamos por nuestra facultad cada día, me pone muy contento que sea con editorial de la facultad y no con una editorial externa. Para nosotros eso tiene un valor muy importante. También tengo que, dentro de los agradecimientos institucionales, agradecer al CONICET, porque algunos de los que firmamos este libro somos CONICET y por lo tanto agradecer el apoyo que con sus dedicaciones, a partir de ser becarios o investigadores, han contribuido en este producto. Y desde ya está también agradecer al CIUT, nuestro espacio, nuestro lugar, que hemos construido, como bien decía Fernando, allá con Néstor, después con Isabel como directora y ahora con María Julia como directora, a cual queremos, valoramos y apreciamos. Y bueno, este libro va a quedar también ahí en el CIUT como material producto de estas investigaciones. A los comentaristas, ¿qué decir? Me emocionaron los dos. Y el tercero, porque Fernando también asumió un rol de comentarista, Fernando Aliata. Pero bueno, Alfredo, ¿qué vamos a decir de su calidad y su capacidad, ¿no? Y qué claro nos ilustró y nos habló desde el patrimonio, ¿no? Y asociado al paisaje. O sea, muchas gracias. Y les pido disculpas a Alfredo, que es el único de los presentadores que no le he llevado el libro en persona. A Patricia, no sé, la adoro. O sea, para mí es un referente de la geografía, es una persona con la cual la sigo en todo lo que puedo y bueno, y aprendo mucho con ella, con lo cual para mí es un horizonte, ¿no? Con lo cual ambos han sido elegidos desde el corazón para estar presentando y comentando este libro. Aparte, obviamente, de la calidad académica que tienen, ¿no? Pero siempre los grupos y estas cuestiones nosotros lo manejamos mucho desde el corazón. También tengo que poner un agradecimiento al área de comunicaciones de la facultad, que la cual ha ayudado muchísimo para que la difusión sea del más alto nivel y que llegue a un montón de lugares, dado que nosotros con este producto lo que queremos es que se difunda, no es un producto comercial. De hecho, lo vamos a subir al CEDICI para que nadie gaste en necesidad de comprarlo y pueda bajarlo desde ahí. Entonces, ese es el sentido, que esto llegue a donde tiene que llegar. Estamos militando con Isabel y el equipo mucho, desde hace muchos años, Isabel más todavía, pero militando para que a ver si alguna vez la política, hay políticos en este momento participando, se hacen eco de estos trabajos, como decía Patricia, y podemos y creo, nos merecemos una ciudad y un territorio mejor. Con lo cual vamos a seguir insistiendo y como vasco que soy, voy a seguir luchando para que este territorio que habitamos sea mejor.
Otro tipo de agradecimiento desde el corazón es los actores principales del equipo de investigación, todo el equipo, los actuales y los que han pasado en estos 12 años que hemos investigado. No son 2 años, son 3 proyectos tetraanuales que hemos sintetizado en esta publicación, con lo cual hoy estamos los que estamos, pero han pasado gente, mucha más gente. Y quizás lo que escribimos en esto que dice Isabel, nuestra líder, nuestra referente, a la que seguimos y la vamos a seguir, como decía Cecilia, porque es la motora del equipo, va para adelante y nos lleva, yo la acompaño, y el equipo vamos detrás de ella, realmente. Pero bueno, son 12 años de trabajo, es un esfuerzo terrible, y realmente fue todo un esfuerzo poder sacar esta publicación que no les podemos decir realmente. Ha pasado por todos los avatares, desde lo económico hasta el tiempo, lo sacamos en diciembre, y cuando lo íbamos a presentar en marzo cayó la pandemia. O sea que no nos quedó otra que presentarlo ahora, pero el libro está editado desde diciembre. O sea que nos hubiera gustado ser presencial, pero bueno, no lo pudimos hacer. De todas maneras, esto también tiene otro sabor, se ha sumado más gente, con lo cual también hay que mirar el lado positivo. También quiero agradecer a los equipos docentes de las 2 cátedras que soy parte, la Cátedra de Teoría y Planificación Territorial, porque mucho de estas construcciones teóricas y análisis que hacemos sobre el territorio, lo debatimos con ellos, con lo cual también no es exclusivo de nuestro equipo, sino que son debates más amplios, como bien alguien mencionó por ahí. Y también del taller de arquitectura, del que soy parte, con lo cual todos esos debates y discusiones que tenemos y trabajos que realizamos van enriqueciendo las perspectivas que usamos en investigación y también las perspectivas que usamos en docencia, porque es una retroalimentación, con lo cual así lo entendemos. Así que también agradecerles a los 2 equipos, que son cátedras bastante grandes y numerosas, y que queríamos que estén presentes también en este agradecimiento. Bueno, a mi familia y a mis amigos, que para mí es también, como dice Isabel, es un día muy emotivo, porque quienes me conocen saben que dejo por esto mi vida, digamos. Muchas veces no viajo a ver a mi familia, y digo que no puedo salir porque estoy trabajando. Entonces, soy un apasionado en esto y relego muchas veces el tiempo a la familia y a la amistad, y espero que, bueno, que acá quiero hacerlos presentes porque es muy lindo. Tengo gente, parientes, ahora mi familia de Tandil, de Ayacucho, de todas partes, que están, gracias a este Zoom, que pueden participar, y bueno, y me siento muy acompañado. También hay amigos presentes a los cuales le agradezco. Y para ir cerrando, les quiero comentar que a iniciativa de Gastón Crespo, en la próxima sección del Consejo Deliberante, el libro va a ser declarado de interés municipal. Para nosotros esto es un respaldo importante, obviamente, pero como decimos con Isabel y como yo le decía a Gastón, queremos que alguna vez el Ejecutivo nos tome en serio, que realmente todo esto que estamos haciendo realmente sirva. Están improvisando, están haciendo barbaridades, y hay mucho conocimiento, no solamente de nuestro equipo, hay otros equipos que investigan en la universidad y que lamentablemente no se consulte ni se acuda a los lugares del conocimiento. Con esto, bueno, quiero ir cerrando. Le agradezco también a todos y a todas este acompañamiento. Les mando un gran abrazo y del corazón, gracias por acompañarnos. Y bueno, un día muy lindo para nosotros. Gracias. Sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias otra vez, Isabel y Juan. Es un Hola, sentimiento hola Patricia. De muchos años correspondido. Me alegra enormemente haberlo compartido con ustedes. Bueno, Gracias, muchas gracias. Bueno, Ya vamos a festejarlo. Muchas gracias.
En algún momento podremos festejarlo, espero, aunque sea con escafandra. ¿Qué va a ser? Ojalá, Isabel. Un beso a Las todos. felicitaciones. Adiós, adiós. Especialmente para Isabel, Juan. Hola, Julia. Qué lindo Realmente verte. es un orgullo compartir con ustedes el espacio del CIUT. Nada más. Oh. Gracias, Julia. Te vi por ahí, con el pelo hermoso. Muchas gracias, muchas gracias. Chao. Chao, Alfredo, chao, Pato. Bueno, a Adiós. disfrutar ahora. Chao, Fer. Gracias Chao. por Chao, estar. Fernando. Chao, no, al Fernando. contrario, muchísimas gracias por la invitación. A los Fernandos, a los dos, al decano y a Fernando Aliata, y también un abrazo grande a Alfredo Conti. Y un beso Gracias. a ustedes. Bueno, Gracias, Fernando Aliata chao, también. Patricia. Quiero decir Chao, Fernando todos. Gandolfi y Fernando Aliata, que no me gusta, pero si no, no se identifica quién va. ¿Qué biblioteca Son tenés, dos Fernandos. Gandolfi, ahí atrás? Te invito a ver la mía. ¿Será Cuando verdadera? Sí. Sí, sí, tiene pinta de verdadera, che, no de dibujada. Y de todos colores tienen libros. Hermosos. Y ahí veo a los chicos jóvenes, Laura, Isidro, ¿qué más veo? A Mari, gracias. Ay, Yo no quiero sé decir- cómo hacer Brian. para ver. A ver, no sé cómo hacer quiero para decir ver que otro. todavía no lo leí. Daniela y Juanit, ahí también veo, ¿qué más veo?